Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Estos dos tipos me parecen luchadores en entrenamiento. Nos preguntábamos cómo deberíamos hacerlo y entrenábamos en Saskat Gym, así que si alguna vez quiere pasar por ahí, pues se los vendo un poquito. Lo primero que haría es decirme tienes que adquirir algo de experiencia y luego nunca digas nunca. Podría ocurrir. Embrace the edge. Abrace la Edge. From the beginning, you knew Desde el Edge was principio sabías a que Edge major era una star. gran estrella. Even Edge will Incluso tell Edge you te dirá he lived to que vivió perform. para hacer esto. Jesús y serpentinas. ¿Me conoces? The perfect La combinación combination of perfecta de athlete and atleta showman. y showman. Y métanlo directamente en sus troceritos dulces. He's so unselfish. Always trying to give the fans Siempre more. intentando darle más a I found these Encontré estas pictures. fotos. Check it out. Mira, And the passion la he pasión really draws you realmente in. te atrae. I was in Estaba awe watching him. asombrado mirándolo. He was someone that was Era willing alguien to que risk estaba it all dispuesto a arriesgarlo to todo para entertain. entretener. La superestrella, categoría R. You raised the bar Él for us elevó el nivel para to que put on todos the best show we presentáramos el mejor possibly espectáculo can. posible. The La MRI showed resonancia that, magnética mostró que that I have to tengo que retire. retirarme. If someone Si took alguien te away the quitara thing lo that que you más love amas, most, and y after después that, de you eso started a empiezas beautiful una family, you did hermosa all of these familia, haces things, todas esas cosas, but pero someone alguien dangles te that carrot of atrae ending con la it the idea way de you terminar want de la to. manera en que tú querías. How many people are going to ¿Cuántas say no? personas dirían que no? You think you know me? There's something so Hay algo tan exciting about him. emocionante de He's él. like the Es rock como star la of estrella de rock WWE. de WWE. And he left a mark Y that dejó you can't una erase huella from que this no puedes business. borrar en este mundo. Edge created a Creó una masterpiece obra that people maestra will look que la back on gente forever. recordará para siempre. Cabalga, familia hispana. Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, qué semana de candanga como rundanga hemos tenido en WWE. Además se acerca el evento Payback que viene con
todos los hierros y más. Pero bueno, antes de eso vamos a hablar de lo que pasó en el pasado SmackDown, porque teníamos a la superestrella categoría R Edge celebrando 25 años de carrera en WWE. ¿Pueden creerlo? ¡Wow! Que ha sido absolutamente increíble. Así que de parte de todos nosotros aquí en la división de WWE en español le deseamos a la superestrella categoría R una felicitación categoría R. Punto en boca. Pero además esa misma noche en SmackDown Edge se enfrentaba por primera vez al guerrero celta Sheamus, que son íntimos amigos, y no olvidemos que Sheamus fue instrumental en el regreso de Edge después de pasar 9 años fuera de WWE por la lesión en el cuello. Así que por primera vez veremos en SmackDown a Edge contra Sheamus. Vamos a disfrutarlo. Un reto directo y Sheamus tenía que hacerse respetar de una manera u otra. Está por verse si va a pagar el precio caro por eso o si realmente va a sacar a Edge del camino a la bala. ¡Oh! ¡Qué clase de pescosada! Porque además creo que Sheamus se lo estaba diciendo, te lo buscaste. ¡Lazo! ¡Lazo! Y creo que esta vez el error fue de Sheamus. Como le dicen al panita, no debió hablarle de esa manera. ¡Paga el castigo! Bueno, ya le aplicó una lanza. Y si lo vuelve a hacer, todo el mundo sabe el poder que tienen esas lanzas. Mira, Toronto está de pie. Más de 16,000 esperando por ver este momento. Déjame corregirte. El universo está de pie. ¡No! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Puedo hacer todo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y... ¡Ah! El universo está de pie viendo este combate para cerrar este SmackDown con broche de oro desde Toronto. ¡Uf! ¡Qué clase de impacto! ¿Fue una Brock? Es que la sacó de la nada, Sheamus. Es que desde mi ángulo no la pude ver. Se ¡Bien agarró impacto! de la nada y ahora está cantando la de verdad. Ahora sí viene la clásica. Ahora sí viene la Brock. Ahora sí. Así, señor director, ayude para que yo vea más claramente. No, no, esta vez se le esquiva. Viene con la navajita. 1 y 2 y fue legal porque no lo agarró. Cosa rara de Edge. ¡Lanza! Te lo dije, si lo hizo una vez, lo puedo volver a hacer. 1, 2. Yo iba a decir, señoras y señores, buenas noches. No lo logró. La verdadera celebración estaba por llegar con una gigantesca victoria aquí de Edge, monumental. Una lanza como siempre se la hemos visto, completamente brutal. Pero Sheamus se niega a caer y a la misma vez lo entiendo. Eso es lo que te digo. Tiene que darle el máximo y un poco más. Triple fusión en el cuello. ¡Lanza! Ahora sí. Ni Mandrake lo salva. 1 y 2 y 3. Se necesitaron 3. 3 para vencerlo. Aquí está el ganador. La superestrella categoría R. En un combate como este, celebrando lo que estamos celebrando, y una superestrella como Edge frente a un guerrero como Sheamus, ganamos todos. Gana la industria. Qué forma de celebrar 25 años, de darle la vida a esta industria, de darle la vida a los fanáticos, al universo de WWE. Gracias, Edge. Y hablando de miembros del Salón de la Fama, el universo de WWE está tocando las trompetas para un futuro miembro del Salón de la Fama. 16 veces campeón mundial John Cena, cuando regresa a su casa WWE antes de una monumental aparición por primera vez en la India para WWE Superstar Spectacle. No sabemos lo que el líder de la C-Nation tiene en mente, pero sí sabemos que el trabajo arduo, la lealtad y el respeto se apoderarán de SmackDown el 1 de septiembre. Bailame ese trompo en la uña. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que
Deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mi pana mayulleros, la tensión semana tras semana cada vez se pone peor entre el campeón mundial pesado Seth freaking Rollins y el rey del estilo fuerte Shinsuke Nakamura. No solamente eso, sino que la semana pasada en Raw, el increíble, enloquecido y un poco turbado Nakamura al campeón mundial pesado le susurra algo al oído y todos decimos, ¿qué rayos fue lo que le dijo? Que dejó a Seth freaking Rollins sin palabras, lo dejó así en blanco. Así que finalmente Shinsuke Nakamura aparece esta semana en Raw para revelarnos a todos y sacarnos de nuestra miseria qué fue lo que realmente le dijo a Seth freaking Rollins. Todos me preguntan qué le susurré a Seth Rollins. ¿Qué podría haberle dicho para llenarlo de miedo? Seth es un hombre que actúa como si tuviera todo. Próspero, carismático, un campeón, pero conozco a Seth y conozco sus debilidades. Yo le susurré a Seth, Seth, sobre tu espalda. La espalda de Seth ha estado rota durante muchos años. Vive en el dolor. Y este dolor crea un vacío dentro de él que nada puede llenar. No importa cuán exitoso sea, todavía está sufriendo. Cuando abraza a su esposa siente dolor. Cuando carga a su hija siente dolor. Es un campeón mundial. Pero cada día de su vida está lleno de dolor. Y ahora sus peores temores se están haciendo realidad. No solo perder su título, sino perder su calidad de vida. Después de todo, Seth y yo no somos tan diferentes. Yo también tengo un vacío. Vivimos según un código que otros no pueden entender. De hecho, ese código se muestra en su espalda, completa y absolutamente. La misma espalda que no logra mantenerlo erguido. Al igual que uno está viviendo según ese código, queremos un éxito que otros no pueden entender. Bajo la presión de su propia vanidad. ¿Estás satisfecho, Seth? ¿Estás contento, Seth? Porque yo no lo voy a estar hasta que te quite esa carga de encima. Cuando te rompas de una vez por todas. Cuídate la espalda. ¡Auch! Palabras fuertes del rey del estilo fuerte. Pero no importa el idioma, amigos. Una cosa no se pierde en la traducción. Seth Rollins debe literalmente cuidar su espalda para mantener a Shinsuke Nakamura bien lejos de lo que tiene alrededor de su cintura. El campeonato mundial pesado. ¿Se derrumbará Rollins bajo el peso del título y la verdad sobre su espalda? Nos enteraremos en Payback el sábado 2 de septiembre. Esto no se trata de algo que puedes ver, es algo que puedes sentir. Como el espanto, como el peligro. Está esperando, creciendo. ¿Sientes algo? Se acerca la venganza. Payback, evento premium en vivo. Mis buenos panas mayulleros, ¿se acuerdan la semana pasada en Raw el horrible, horripilante, brutal combate entre Becky Lynch y Trish Stratus cuando la miembro del Salón de la Fama dijo, patica, ¿para qué te tengo? Y se escabulló. Y después se armó aquella zampablera en lo más alto, ¿se acuerdan? Con la mercancía de WWE, la gente fue una locura. Aparecía Dan Pearce para decir, ya yo me cansé de esto. La próxima vez que ustedes dos se encuentren va a ser dentro de una jaula de acero para evitar que cualquier persona, o sea,
Zoe Stark meta la cuchara en la sopa. Así que esta semana en Raw, directamente desde Canadá, las dos superestrellas se encontraron para hablar amistosamente del combate que sostendrán en Payback. Nunca he peleado dentro de una jaula de acero antes. Am I scared? ¿Tengo miedo? Am I scared? ¿Tengo miedo? Luces como que tienes miedo. ¿Tienes miedo? ¿Sabes qué? Sí, tengo miedo. Debe tenerlo. Pero tuve miedo cuando me lanzaron a un ring de WWE con 24 años. ¿Sabes qué? Sí, a lo mejor tuve miedo, pero lo hice. Tuve miedo cuando fui la primera mujer que jamás fue estelar en Raw. Sí, lo tenía miedo, pero lo hice. Toda mi carrera he sido lanzada al fuego y he brillado. He probado quién soy. Y si quieres meterme dentro de una jaula de acero, ¿sabes qué? Yo voy a quedar en pie, erguida. ¿Qué están diciendo todas estas porquerías, estos sapos, estas ranas? No los entiendo. Bueno, en francés, québécois, pero... Bueno. Lynch, ¿quieres hablar de supervivencia y legado? Aquí estoy, 23 años después de estar cara a cara con una de las mejores en la industria. ¿Y sabes qué? Finalmente me encuentro en un lugar donde tengo que probarme frente a ti, frente a todos ustedes. Estoy harta y cansada de probarme frente a todos. ¿Y sabes qué? Cuando entres al ring, cuando entres a la jaula conmigo, vas a ver un lado mío que nunca antes has visto. Y si yo fuera tú, Lynch, yo tendría miedo. Yo tendría mucho miedo porque ¿sabes qué? No vas a sobrevivir esta vez, perra. Tengo tanto miedo. ¿Tú ibas a decir algo con respecto a Zoe temprano? Sí, iba a decir algo de Zoe antes de que me interrumpieras tan groseramente, porque Trish, en 2 semanas seremos tú y yo encerradas en una jaula de acero, pero la semana que viene Zoe va a ser justo lo opuesto, porque seremos tú y yo en un combate en el que las caídas cuentan en cualquier parte. ¡Bienvenida al Big Time! Bueno, amigos, se la guardó la carta hasta el final. Eso no lo sabíamos. Así que tiene lo que quería con Trish y tiene lo que quería también con Zoe. El término payback, venganza, ni siquiera puede resumir los problemas entre Becky Lynch y Trish Stratus. Pero independientemente de eso, la búsqueda de venganza de meses del hombre y el anhelo de agradecimiento de Stratus finalmente termina aquí, dentro de una horripilante jaula de acero. Ya sea a través de conteo de 3, rendición o escape, solo una mujer se irá erguida con la victoria el 2 de septiembre en Payback. Con Zoe Stark en nombre de Trish Stratus aparentemente tratando de sacar del camino a Becky Lynch donde quiera que ésta vaya, es ahora el hombre quien busca sacar a Stark de la situación. En cualquier lugar puede conseguir conteo de 3 en Memphis. Lynch y Stark podrán recibir, repito, el conteo de 3 en cualquier parte, lo que podría mantener a la asociada de Trish fuera del combate en Payback cuando Trish se enfrente a el hombre, Becky Lynch. Mis nietos, recuerden lo que siempre les dije. Cuando estamos en la cima del mundo, tenemos familia. Cuando la vida nos derriba, todavía tenemos familia. ¡Escúchame!
What are we doing? Are we chasing women? ¿Qué hacemos? ¿Estamos persiguiendo mujeres? Are we chasing ¿O estamos persiguiendo la gloria? Wake up! ¡Despierta! Si pierdes, no se desquite el uno con el otro. Cuando pierdes, tu primo pierde. El tiempo ha llegado. No más juegos, no más distracciones. Arranca tu pasado para un nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo juntos. Amigos, y la saga entre la campeona mundial Rhea Ripley y Raquel Rodríguez cada vez se pone peor y continúa de forma impresionante. No podemos olvidar cómo justamente la campeona mundial, la erradicadora, ha atacado tantas veces a Raquel Rodríguez para que Raquel se mantenga fuera de la acción por un buen tiempo. Raquel estuvo resignada, sentada, viendo todo lo que hacía justamente Rhea Ripley, que era destrozando a todas las mujeres en los vestidores, incluyendo lo que pasaba en el ring, y la última víctima en el pasado Raw fue justamente Candice LeRae. Pero mientras Rhea Ripley y Dirty Dom, el campeón norteamericano de NXT, celebraban la victoria, una cara familiar les apareció por sorpresa. Raquel, por favor, Raquel. Va a seguir con la guarandinga, no le digan en la Alta América y quiere seguir fastidiando a Rhea. Y espera que viene con muletas, Raquel, pero mira, claro, No la se ven cogiendo y cansa. Rhea va por allí muerta de la risa. No se cansa, Raquel. Espera tu momento, Raquel. Recupérate, mujer, primero. Espera. ¡Oh, hey! Espérate, la pateó con la pierna mala. Querrás decir con la pierna buena. Ya va. Entonces, ¿para qué traía la muleta? Si no la necesitaba, nos engañó todo. ¡Qué mala! Espera, que esto a mí me gusta como que lo que estoy viendo aquí. Sé Yo que Andrea- preocupado no, por espérame. ella. ¡Oh! Dos de las campeonas de NXT más poderosas que jamás se han visto, enfrentadas en el cuadrilátero de Raw. Esto simplemente ñapa, esto no es oficial. Pero bueno, pero Raquel de verdad sigue culpando a Rhea de todo lo malo que le ha pasado últimamente. No es de todo lo malo que le ha pasado. Quedó fuera por culpa de Rhea Ripley. No es culpable, es exactamente lo que pasó. ¡Qué Y mira lazo! cómo se desquita. Todo tiene que ver con los campeonatos en pareja, la rabia que siente por lo que le pasó a ella, por lo que le pasó a su amiga Liv Morgan. ¿Vieron el suplex cruzado de Raquel Rodríguez a la campeona Ripley? La tejana ha regresado y parece que la Alta América sí la tuvo finalmente. La veo caminando muy bien. Rhea, no te vas. Don't go nowhere. No te vayas a ninguna parte. If it's not obvious, Si no te parece As of obvio ya, today, I have desde been hoy medically cleared tengo for el action. alta médica para la acción. Sí, creo que es bastante obvio. and don't worry, Y no te preocupes, I already spoke to Adam ya Pearce. hablé con Adam Pearce. It's gonna be Rhea Ripley Y va a ser Rhea versus Ripley Raquel contra Raquel Rodríguez at Payback. en Payback. ¡Baila ese trompo en la uña! Y no solo te voy a dar en la madre, but I am going to take Sino que that también te voy a WWE quitar ese Women's campeonato World mundial Championship. femenino. Payback, venganza. Es un escenario bien nombrado para este enfrentamiento tan esperado, amigos. Rhea Ripley puso en juego la salud de Raquel Rodríguez y ahora Rhea tendrá que poner su título en juego para finalmente ajustar el marcador. Payback está a la vuelta de la esquina el sábado 2 de septiembre, transmitiéndose en vivo en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y Jimmy Uso regresa a SmackDown esta semana, con 2 semanas para reflexionar después de que su hermano Jay no solo lo superpateó, sino que le dio la espalda a él, a su Us, su gemelo. ¿Qué podrá decirnos Jimmy de todo esto y de lo que queda o no queda de su familia y el linaje?
¿Pero qué tendrá que decirnos realmente Jimmy Uso después de lo que sucedió? Y por encima de eso, ¿qué va a pasar con Jay? ¿Se acuerdan que lo último que escuchamos fue me voy de SmackDown, me voy de WWE? Las cosas en el linaje o lo que queda del linaje cada vez están peores. Yo espero que con la presencia de Jimmy todo se comience a solucionar, o me ven como demasiado positivo mi pensamiento. Olvídenlo, porque ahora viene venganza. Payback. Y hay muchas superestrellas de WWE que justamente están buscando eso, la venganza de Payback. No lo olviden, 2 de septiembre el mundo tendrá los ojos sobre WWE, como siempre. Y como siempre me despido con tristeza porque por hoy se me acabó el tiempo. Pero sin embargo los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana, porque quiero ponernos al día con todo lo bueno que pasa en WWE a solo pasitos del evento Payback. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y esto fue WWE en español. ¡Cabalga! ¡Chao pescado!